Hola, vamos a resolver el ejercicio de modelamiento del auxiliar uno de la sección uno de optimización. Y ahí está. Ya. Debido a la crisis global provocada por el COVID-19, los servicios de salud pública deben realizar una buena gestión de recursos y servicios para reducir la cantidad de contagios y fallecidos. Un hospital tiene una política de detección del virus, sin embargo, cada día llegan más pacientes presentando síntomas y para evitar aglomeraciones y por ende más contagios, diseñan un nuevo plan de detección rápida. Existe un grupo de tareas J y precedencias A de la forma I, J. Esto quiere decir que la tarea J no puede comenzar hasta que la tarea I sea finalizada. Cada tarea J tarda DJ en finalizar. El hospital le solicita a usted diseñar un problema de optimización lineal para encontrar una forma eficiente de realizar el test, de modo que esto tarde la menor cantidad de tiempo posible. Y entonces, vamos a hacer el modelamiento. Yo ya les enseñé la receta para modelar, igual la voy a poner de nuevo. Eh, la receta es, poner aquí, receta. Lo primero es identificar conjuntos, luego parámetros, y recordemos que conjuntos y parámetros son casi lo mismo, es solamente por la notación que a veces conviene más diferenciarlos, porque los conjuntos los utilizamos igualmente para indexar y los parámetros los ponemos dentro de una restricción a la función objetivo. Después están las variables de decisión. Luego las restricciones, que son las que nos acotan el espacio factible de la solución del problema, es decir, el espacio de las variables de decisión. Y finalmente la función objetivo, que en el fondo es el criterio que utilizamos para encontrar una solución o para decir que una solución es mejor que otra. ¿Ya? Entonces, vamos adelante. P1, P2. Ya, entonces identificamos primero los conjuntos. Aquí yo leo que existe un grupo de tareas J y precedencias A. Eh, creo que no estaba compartiendo la receta. Ahí está la receta. Eh, voy a dar tiempo para que lo puedan leer nuevamente o anotar si es que lo quieren anotar. Si no, le ponen pausa, aquí están. Eh, ya, volviendo al enunciado, voy a tener un grupo de tareas J y precedencias A de la forma I, J. ¿Cuál es la pantalla que estoy compartiendo? La pizarra. Bien. Eh, entonces ahí al tiro puedo identificar que tengo dos conjuntos, el grupo de tareas y el grupo de precedencias. ¿Ya? Ahora voy a proceder a explicar qué es una precedencia y lo vamos a explicar, o sea, lo vamos a interpretar como un grafo, pero este grafo es como el grafo de gestión de proyectos, así lo digo yo, que es una cosa que se ve harto en el ramo de gestión de operaciones, eh, que es en el fondo, si yo tengo, puedo interpretar cada tarea como un nodo también, ¿ya? Y en este caso sería un grafo dirigido. Entonces voy a tener un nodo, voy a agrandar el color de, voy a agrandar el tamaño de esta cuestión. Sí, está chico. Ya, entonces, oh, está enano la buena. Ya, como sea. Si tengo eh, tareas, las puedo interpretar como nodos, ¿ok? O vértices, en este caso, de un grafo, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe una relación de precedencia entre tareas, y en este caso serían las tareas un nodo. eh, por lo tanto, yo puedo, a través de un grafo dirigido, por ejemplo, decir que esta tarea que va a ser, no sé, I, eh, precede a la tarea J. Entonces,
existe un grafo, un arco dirigido que las une, ¿ya? ¿Qué significa esto que sea dirigido? Que si yo termino I, decido hacer la tarea J, no significa que yo puedo hacer la tarea J para luego hacer la tarea I, ¿ya? Si fuera un grafo no dirigido, yo podría decir que existe una relación simétrica entre ambas. O mejor dicho, eh, no, sí, simétrica creo que está bien. Que si realizo I, entonces puedo realizar J, y si realizo J, entonces puedo realizar I, entonces no existe una relación de precedencia. Por eso es relevante que este grafo es dirigido. ¿Ya? Entonces vamos a seguir como armando este grafo eh, para darle como una interpretación que sea explicativa. ¿Ya? Entonces, yo sé que este nodo me va a abrir este nodo de acá. Este nodo que está acá tiene como precedencia a estos dos que están aquí, que les tiré flechita. Y finalmente tengo esta tarea. ¿Ya? Entonces, imaginémoslo como un caso en contexto con el ejemplo, ¿ya? Donde yo quiero encontrar la mejor forma de hacer que identificar si un paciente tiene coronavirus sea lo más rápido posible. Entonces, por ejemplo, acá esto podría ser como, en primer lugar, recibir al paciente. Entonces, después de recibirlo, yo puedo, no sé, aquí lo recibo y le tomo sangre, por ejemplo, le saco la sangre, o sea, le tomo una muestra de sangre. Entonces, aquí, ¿qué hago? Mando la sangre que sea analizada por un tecnólogo médico, quizás, y mientras voy eh, lo derivo a un pabellón, no sé, o a alguna sala para explicarle cuáles son los síntomas y cuáles son las cosas que tiene que hacer en caso de que tenga o no tenga coronavirus. Eh, entonces, mientras yo estoy hablando con él acá, están revisando la muestra de sangre y luego acá le entregan los resultados. ¿Ya? Entonces yo no le puedo entregar los resultados a la persona si antes no le expliqué qué significaba tener la enfermedad, etcétera, o sea, el virus, y tampoco hice el examen de sangre. Y luego de eso lo derivan a su casa, a hacer cuarentena, que sería el último no, ¿cachai? Lo van a dejar a la casa, por ejemplo. Eh, Esta es como la forma con grafos de interpretar este problema, ¿ya? Que es la forma más cómoda, a mi juicio. Eh, ya, pues, ahora, siguiendo lo de la receta, yo voy a tener que acá, si tengo un grafo de la forma que me lo dieron, que era G de J, de jobs o tareas, coma A, que serían los arcos, voy a tener que, uno, mis conjuntos van a ser J tareas y los arcos, ¿vale? Que en este caso, bueno, en vez de arco le vamos a poner precedencias, ¿ya? Acuérdense que un elemento que pertenece a un arco es un par ordenado, ¿ya? Un I, J. Eh, un I, J pertenece a A, ¿ya? Y en este caso, como el grafo es dirigido, eh, puede que haya un I, J y no exista un J, I. En este caso, por ejemplo, no tendría ningún sentido que existiera un I, J y un J, I, porque eh, no podría tener una precedencia, no existiría la precedencia en ese caso, ¿ya? Porque eh, lo que me refleja este arco es que un job, en este caso el job I, me abre el job J, pero no tiene ningún sentido si hay una precedencia que el job J me abre el job I, ¿ok? Ya, eso como para hacer un ayuda a memoria. Ahora vamos a los parámetros. ¿Cuáles serían parámetros del problema? Creo que hay solo uno, que sería la duración, ¿ya? Entonces, parámetro sería la duración de J, eh, que me dice cuánto demora la tarea J, ¿ya? Entonces aquí tengo como todo lo que son datos de mi problema,
mis conjuntos y mis parámetros. ¿Ya? En una tarea, por ejemplo, los conjuntos van a ser dados y los parámetros también, y ustedes van a tener que realizar su problema, su modelamiento de un problema de optimización lineal para resolver lo que les va a decir en el enunciado. ¿Ya? Pasemos a la tercera parte, que sería identificar las variables de decisión. Entonces, lo que quiero hacer yo es modelar, en el fondo, cuánto me voy a demorar en realizar como todo el tramo de detección del virus, ¿ya? Porque lo que me piden es encontrar una forma eficiente de realizar el test, de modo que este tarde la menor cantidad de tiempo. Entonces, evidentemente, para este ejemplo, o sea, el hospital podría tener muchos más nodos que el que yo puse en este ejemplo, ¿ya? Ojo con eso. Este no es el caso real. Yo lo estoy resolviendo con un caso general, ¿ya? ¿En qué está? Bueno, filo. Yo quiero modelar la duración total de hacer todo este sistema de detección, ya de detección del virus, con todas las cosas que se tienen que realizar según el criterio que defina este hospital, ¿cachai? Entonces, yo quiero modelar un tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer en este problema? Lo voy a discretizar por periodos, ¿ya? Esto es algo muy habitual que se hace en optimización. Eh, Discretizar por periodos se refiere a que cómo yo puedo saber en qué momento comienza algo. Eh, Tendría que ponerle una hora, pero como ponerle una hora para este caso es como medio enredado, porque puede ser variable, ¿cachai? Depende de la hora que le pongáis o sea, que llegue el paciente, y las horas van de 0 a, no sé, de un minuto a 0 a 60 segundos, entonces como medio raro, vamos a discretizarlo por periodos, ¿ya? Los periodos pueden ser segundos incluso. Lo único relevante que nos sirve para solucionar este problema es que los D y J, cuánto demora, va a ser cuánto demora en periodos, ¿ya? Podríamos decir que un periodo es una hora, por ejemplo, ¿ya? Pero puede que en sacarle sangre a la persona no te vaya a demorar una hora, entonces lo podéis como eh, hacer como más diminuto el periodo para tener más periodo. Uno lo define eso, ¿ok? Pero eso no es tan relevante, no nos enredemos con eso. Eh, ya, pero con este supuesto de discretización del tiempo, vamos a crear una variable de decisión, que en este caso va a ser xt, que nos va a decir eh, el periodo, perdón, no es xt, es xj porque es para cada job, entonces nos va a decir el periodo en que se inicia la actividad j, ¿ya? Eh, entonces, esto, si yo lo multiplico entonces, o sea, lo multiplico por... no, no es necesario multiplicarlo. Yo lo que voy a querer hacer acá, voy a tratar de que el último job, es decir, el que no es precedente de ninguna actividad, eh, tarde lo menos posible, ¿ya? Es decir, que el XJ del job final sea lo más chiquitito posible, ¿ya? Entonces aquí tenemos hartos problemas de modelamiento. El primero es que nosotros no podemos saber cuál es el yo final, porque este grafo viene desordenado. Lo que estoy haciendo acá yo es ordenar todo esto en función de las precedencias para que tarde lo menos posible, ¿ya? Porque la tarea uno fácilmente, en el conjunto de datos, la tarea uno podría ser la tarea final, ¿ya? Puede ser la que no tiene como actividades más allá de ella. Y no es fácil identificar estas cosas. Este es un problema súper clásico y súper real también. Por ejemplo, yo hice mi práctica relacionada a resolver problemas de este tipo
Eh, este problema, uno lo que está tratando de minimizar es el make span, que es la duración máxima del trabajo completo, en conjunto de todas las actividades, ¿ya? Y se hace bastante, como les dije, como hay gente que trabaja en esto así. Eh, ya, pues continuamos. Vamos a las restricciones, ¿ya? Vamos a utilizar esta variable de decisión que nos creamos para modelar las restricciones del problema, ¿ya? Si no me equivoco, la única restricción que tenemos acá es la de las precedencias, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo iniciar una actividad si no están listos, si ya no han finalizado sus precedentes, ¿ya? Este problema tampoco es muy trivial que digamos, y estas cosas se aprenden igual pauteando, creo yo. Así que estaría bueno, tienen que ver hasta el final. Ya, entonces la única restricción que tenemos es eh, yo, o mejor dicho, no se puede iniciar una actividad J, o no se puede iniciar una actividad nueva. Actividad, si no he finalizado sus precedencias. ¿Vale? Es, por ejemplo, yo no puedo hacerle el examen de sangre a la persona si es que no le tomé la muestra de sangre, ¿cachai? A eso se refiere esta restricción. Entonces, eh, ¿cómo modelamos esto? Yo primero voy a fijar una tarea, ¿ya? A la tarea que yo quiero aplicarle esta restricción. Es decir, que yo no puedo iniciar una tarea J, esto va a ser para todo J, perteneciente a las tareas. Yo no puedo finalizar esa tarea si es que no han finalizado sus precedencias, ¿ya? Entonces, eh, voy a tener... denme un segundo. Ya estaba chequeando algo. Eh, yo dije que para todo J perteneciente a los jobs, la restricción la voy a hacer para todo par ordenado de los arcos, es decir, para cada precedencia, ¿ya? Eh, para cada precedencia I, J, perteneciente a, voy a tener que la actividad I más la duración de la actividad I tiene que ser sí o sí menor o igual a la duración, o sea, al inicio de la actividad J, ¿ya? Para toda precedencia de la forma IJ, es decir, I precede a J, la actividad J no puede empezar en un periodo eh, antes que el tiempo o el periodo en que finaliza la actividad que es una precedencia de ella, ¿ya? X y es precedencia de J, entonces eh, el periodo en que comenzó más lo que tardó eso tiene que ser sí o sí menor o igual al momento en que va a iniciar esa actividad, ¿ya? Entonces esto puede tener muchas precedencias, entonces puede tener mucho menor, menor, igual, pero siempre voy a tomar, voy a tratar de pegar esta XJ, de obtener una igualdad de las precedencias que tiene, la que empiece más tarde, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo quiero que esto tarde lo menos posible. Vamos a la función objetivo ahora. Estoy compartiendo bien. Sí. Entonces la función objetivo va a ser... yo quiero, aquí esta parte es complicada. Yo no sé cuál es la última actividad del sistema de detección que tienen ellos, ¿ya? Entonces yo quiero minimizar el momento en que comienza la última de ellas, ¿ya?
¿Cómo puedo modelar esto? Voy a poner una función que va a ser el máximo entre todos los xy con i igual 1 hasta n, ¿ya? Yo quiero minimizar esta expresión de acá. Entonces vamos a tener que vamos a querer minimizar el máximo de xy con i igual 1 hasta n, ¿ya? Esto no es tan fácil de entender al principio, denle la vuelta si es necesario. Piensen que, como les dije, repito, yo quiero encontrar primero cuál es la que va a empezar al final, ¿ya? Es decir, cuál va a ser el máximo entre todos estos xy que me modelan el periodo en que comienza una actividad. Encontrar el máximo, y ese es el que yo quiero minimizar, ¿ya? Por lo tanto me queda así. Eh, Aquí tenemos un problema así, ¿ya? Que esto ocurre, esto que tengo acá, un min-max, pasa mucho en optimización, y por eso quería hacer un ejercicio de esto para que pudieran eh, como cachar, porque a veces preguntan estas cosas. Yo me acuerdo que una vez que era ayudante del ramo, me preguntaron cómo modelar un min-max y nadie sabía hacerlo. Eh, entonces, les voy a enseñar cómo se hace, ¿ya? Porque, ¿cuál es el problema con el min-max? Que la función máximo no es lineal, y yo necesito hacer un problema de optimización lineal, ¿ya? Por eso el max así no me sirve para modelar el problema. Esto no está completo. Yo tengo que buscar alguna forma de linealizar esta expresión, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo linealizamos? Y de verdad, esto es un truco súper, súper común en optimización, en modelamiento, ¿ya? Vamos a decir que una variable z va a ser igual al máximo de todos los xy de i igual 1 hasta n, ¿ya? Entonces vamos a tomar una variable z que va a estar contenida en el problema, que va a agarrar, que va a ser igual eh, al tiempo máximo que va a demorar la última actividad, ¿ya? Entonces, si ocurre esto, yo sé al mismo tiempo que z va a ser mayor o igual que todos los xy, para todo i perteneciente a j, ¿ya? Por lo tanto, esto me agregaría una restricción al problema. Y ahora ya podemos expresar el problema como en su forma final, lineal. Y igual aquí quiero insistir que a mí no me costó un poco entenderlo. En verdad me costó harto tiempo cachar qué era lo que estábamos haciendo. Eh, y la explicación que me hizo entender fue la misma que les di ahora, y quizás fue la misma que escuché en un principio. Por eso, si alguien no lo entiende, les recomiendo darle una vuelta, porque yo tuve que darle una vuelta y como entenderlo. Igual entender cómo funcionan esto, qué es lo que estamos haciendo, es algo que se va como madurando también, ¿ya? Al hacer modelamiento. Así que no se desanimen si no cachan tanto todavía. Eh, Pregúntenle a los otros auxiliares, al profe, eso. Entonces ahora el problema va a quedar de la siguiente forma. En particular, nuestra función objetivo va a ser minimizar z, ¿ya? Acuérdense que antes la teníamos así, ahora estamos minimizando lo mismo, ¿ya? Pero la diferencia es que ahora, ya bueno, estamos minimizando z, y vamos a tener la siguiente restricción, que z va a ser mayor o igual que xy para todo i perteneciente a j, lo cual tiene mucho sentido, eh, porque z es el máximo entre todos los xy. Y ahora le agregamos la restricción que pusimos antes con los x, que vamos a tener que xy, el momento en que inicia la actividad y más su duración, eh, tiene que ser menor o igual que el momento en que inicia una actividad j, si existe una precedencia y j en el conjunto de las precedencias, ¿ya? ¿Y qué es lo último que tendríamos que hacer acá? Declarar la naturaleza de las variables, que eso es algo que nunca se les puede olvidar, ¿ya? Generalmente les descuentan puntaje por esa cuestión. Eh,
Yo no descuento tanto porque soy medio despistado y siempre se me olvidan esas cosas. Pero hay gente que es como súper grave con eso. Entonces tenemos que poner que z es mayor o igual a cero y que xy es mayor o igual a cero para todo y perteneciente a las tareas. ¿Ya? Entonces ese sería el modelamiento final de este problema. Si se dieron cuenta no tiene tantas restricciones, pero tiene este truco que es súper importante y que no es fácil eh, digerirlo quizás al principio. Eh, Eso, que estén bien y nos vemos en la clase.